Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Estamos transitando esta carta de Pedro y qué oportuno es, viendo lo que estamos analizando los domingos en la escuela dominical, hablando acerca de la iglesia. Y es importante ver cómo todo se relaciona, porque cuando uno ve la palabra es todo el consejo de Dios al cual debemos escuchar y obedecer y conocer, porque como iglesia debemos crecer en lo que Dios nos ha mandado, a poder establecer cada principio, cada enseñanza que está directamente relacionada con la iglesia. Es ahí donde uno tiene que prestar toda la atención para crecer y aprender. Y en este día vamos a seguir viendo todo el consejo de Dios y vamos a ver cómo hay una conexión con el capítulo anterior, que nuestro hermano Ezequiel nos venía hablando y así también nuestro pastor Javier lo venía mencionando. Vamos a ver que más allá de que sigue el enfoque de lo que se viene hablando, pero cambia porque ahora va a hablar en otro entorno, pero sigue con lo mismo que está hablando acerca de la obediencia y la sujeción. De hecho, hoy vamos a ver acerca no solamente de la mujer, hoy va a ser la mayor parte de toda la enseñanza, va a estar enfocada a las damas, las hermanas, pero también como hombres debemos aprender de esto, porque también hay una responsabilidad. Y aquellas hermanas que están casadas, es algo importante para ellas, y aquellas que todavía no, pero es importante para que uno pueda entender a cuál, a qué consejo de parte de Dios esas hermanas tienen que aprender. Así que va a ser algo muy fructífero para todos, así que prestemos atención acerca de estas enseñanzas. Como decíamos, hoy va a ser otro el enfoque de lo que se está hablando y se va a hablar acerca del matrimonio también. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos acerca del matrimonio, hay una estrecha relación entre lo que representa Cristo y la iglesia. Y eso no podemos sacar en toda la enseñanza de lo que vamos a ver en esta noche, es sacar el enfoque de eso. Porque cuando uno ve la relación que tiene de Cristo con la iglesia, vamos a poder ver cómo esa relación es la que Dios demanda acerca del matrimonio. Quiero que me acompañen ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, nos toca ver hoy. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oramos y comenzamos. Padre amado, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tu Espíritu está en medio nuestro, Señor. Y es por medio de tu Espíritu, Señor, que podemos entender con claridad tu palabra.
Te rogamos, Señor, te suplicamos que no solamente seas vos hablando a través de mi vida, sino que también sea tu Espíritu hablando a cada uno de los corazones que aquí estamos presentes, Señor. Que sea tu Espíritu el que traiga convicción, el que corrija, el que exhorte, que sea tu palabra la que sea honrada y la que sea compartida, Señor, correctamente. Te rogamos que puedas bendecir la enseñanza en el día de hoy y que podamos ser enriquecidos como siempre de la rica y bendecida que es tu palabra, Señor, para nosotros. Te rogamos todas estas cosas en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Esta porción que acabamos de leer en el capítulo 3, vamos a hacer un bosquejo para poder ver cómo lo vamos a dividir toda esta porción. Y vamos a dividirlo en 4 secciones. La primera de ellas vamos a hablar acerca de lo que es la conducta, y eso abarca del versículo 1 al versículo 2. Luego vamos a ver lo que es la apariencia, que componen los versículos 3 y 4. Lo tercero, un ejemplo digno de imitar, que están en el versículo 5 y 6. Y el último punto, vamos a ver una mayor responsabilidad, y eso lo vamos a ver en el versículo número 7. Lo primero que dijimos, vamos a hablar acerca de la conducta que deben tener estas hermanas, pero que también podamos ver, como recién dijimos, vernos a nosotros también, porque uno tiene que aprender acerca de esto. No es solamente esta palabra enfocada a las hermanas, sino a toda la iglesia en la cual somos parte y debemos crecer. Y lo primero que vamos a ver acerca de la conducta, que lo veíamos en el versículo 1 y 2, de que acabamos de leer, vamos a ver una conducta en sujeción. El texto comienza diciendo así mismo, o hay otras versiones que dice o también. Y más allá de que sigue una línea de lo que estamos hablando, no quiere decir que la misma sujeción implica en lo que sería la obediencia de la mujer a su esposo, o esa sujeción en la cual la palabra lo habla, porque está hablando en otro ámbito. Todo lo que vimos en la semana pasada hablando acerca de la sujeción que debemos tener hacia un gobierno, hacia una autoridad, seguimos entendiendo que es una sujeción, pero no es lo mismo en cuanto al matrimonio, en cuanto a la responsabilidad que tiene una mujer para entender esta sujeción. Pero hay un conector que sigue la línea de lo que estamos hablando, y ese conector es sujeción. Eso es lo que vamos a ver en cuanto a esta enseñanza. Ahora, para que la mujer pueda ser obediente o sujetarse a la autoridad de lo que Dios está estableciendo en este principio, es importante no sacar el enfoque de la iglesia y Cristo. Para poder tener más claridad, para poder tener más luz acerca de esta verdad, no podemos sacar lo importante que es ver esa estrecha relación entre Cristo y la iglesia. Vamos a ver en este punto que la iglesia no está sujeta a Cristo por imposición, sino por el más dulce y tierno amor que uno tiene hacia Cristo. No es algo en lo cual uno puede ver una imposición, sino es por amor que uno se sujeta al Señor, porque Él nos ha amado tanto, nos ha perdonado tanto, como hoy compartía la hermana acerca de ese versículo, y que por eso uno se sujeta a Cristo, no por una imposición, no por un temor. Asimismo, la iglesia. ¿Por qué los hermanos se sujetan a la autoridad de un pastor? No es por una desigualdad, no es porque el pastor es mayor que los miembros de la iglesia, sino por una sujeción que tiene que ver con un orden
que Dios estableció en la iglesia. Y eso es lo que debemos entender. No es porque hay uno que es mayor o hay uno que es menor o porque es inferior, sino por un orden. Dios ve la gloria de una iglesia en su orden. Y cuando uno entiende este principio y lo podemos volcar en la vida, en el hogar, en el matrimonio, es ahí donde uno empieza a ver que tiene similitudes y que podemos ver con mayor claridad. Cuando estas cosas no son comprendidas correctamente en el ámbito de la iglesia y en el ámbito del hogar, es ahí cuando comienzan los problemas. Y de eso debemos entender. Cuando no entendemos la sujeción, cuando no entendemos el orden dentro de una familia, dentro de un matrimonio, o también verlo porque por consecuencia, cuando uno no lo entiende en el hogar, lo volcamos en la iglesia. Y es ahí donde comenzamos a ver las fallas dentro de las iglesias y vamos a ver las fallas dentro del hogar, cuando no hay un verdadero y correcto sentir acerca de esto, de lo que significa la sujeción. Como dijimos, la esposa no está sujeta a su esposo por un machismo, por una debilidad, por una inferioridad, sino por obediencia a Cristo. La esposa está sujeta a su esposo por obediencia a Cristo. Eso es lo que no puede faltar en el entendimiento, no solamente de una mujer, sino también del hombre, el saber por qué mi esposa está sujeta a mí, por una obediencia a Cristo y no porque soy algo mayor que ella o porque ella es inferior a mí. Vamos a leer, como decíamos recién, toda la palabra de Dios. Vemos todo el consejo y cómo se relaciona. Quiero que me acompañen en Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Y vamos a ver cómo en este caso el apóstol Pablo también enseña acerca de esto y cómo las dos enseñanzas tienen una coherencia y tienen un sentido acerca de lo que estamos hablando. Versículo 21 del capítulo 5 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Qué importante es poder ver con claridad la enseñanza que el Señor da acerca de este ámbito en el hogar, en el matrimonio, en el hogar. Porque el núcleo de la sociedad, lo que constituye una sociedad, son las familias. Y también la iglesia misma está constituida por familias, por matrimonios. Y cómo a través de la escritura esta enseñanza queda tan plasmada y tan correctamente clara para que nosotros podamos vivirla, tomarla, aceptarla y obedecerla. Vamos a ver algunas cosas importantes en este versículo que acabamos de leer. Lo primero, ¿por qué la mujer tiene que estar sujeta a su esposo? Primeramente, por el temor al Señor. Cuando no hay un temor al Señor, que es lo correcto, por lo cual debe estar sujeta, cualquiera otra motivación que no sea esta va a traer siempre consecuencias. Por eso es importante que la mujer entienda, es por temor al Señor. O sea, cuando la mujer se sujeta a lo que su esposo direcciona, lo que su esposo guía en cuanto a las decisiones del hogar, en cuanto a lo que se tiene que determinar, es porque la mujer entiende que su esposo teme al Señor y que por consecuencia la mujer también teme y que por consecuencia el orden queda establecido.
También dice sujetas como al Señor. La mujer que en su capricho, quiero por favor, hermanas, que no me malinterpreten. Hay a veces mujeres, no quiero hablar, acá no pasa, pero hay mujeres que por su capricho el hombre tiene que sujetarse a su mujer y el verdadero propósito, el verdadero sentir de lo que habla la sujeción entra en esa crisis, entra en ese caos. Cuando uno ve esta actitud en una mujer que es la que toma la iniciativa, es la que toma la cabeza, es la que está por encima de su esposo, vemos ese desorden en el hogar y ese desorden se filtra dentro de la iglesia. Y a veces hay mujeres que quieren tener un protagonismo dentro de la iglesia, mujeres que quieren brillar y que quieren tomar un lugar en el cual Dios no le ha dado. Hay lugares, sabemos que nosotros no lo vemos correctamente, pero hay lugares donde hay pastoras y sabemos que no es bíblico, pero es por esto, es por no entender el orden en el cual Dios lo ha puesto y lo ha establecido. Entonces, es ahí donde no se ve el evangelio correctamente. Dice que el esposo es la cabeza. Y cuando uno entiende que el esposo es la cabeza del hogar, hay una sujeción. Y hay algo que la mujer entiende, que el esposo, al ser cabeza, es aquel que guía, aquel que direcciona, aquel que toma decisiones, aquel que tiene que orar y pensar las decisiones que va a tomar, porque un cuerpo sin cabeza sería algo horrendo. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia y por eso toda sujeción que la iglesia tiene es a Cristo como cabeza. Aun cuando hablaba nuestro hermano acerca de este pacto de gracia, Cristo es la cabeza federal de este pacto de gracia y que por esa obediencia que Cristo, a través de su vida perfecta, haber obedecido a la ley, somos bendecidos por Él. Cuando el esposo entiende este principio y cuando el esposo se sujeta a Cristo, la familia también es bendecida por esas decisiones que el esposo toma. Por eso no es por desigualdad o por inferioridad, sino porque Cristo lo estableció así. No es porque a mí me parece que podemos hacer un cambio y la mujer a veces puede ser cabeza. No, si Cristo dijo que el hombre es la cabeza, debo respetar lo que Cristo dice. Porque Cristo es el legislador, Cristo es el que estableció las leyes y debemos obedecer a lo que Él ha determinado, no es a lo que a nosotros nos parece. Una vez escuché a una de estas mujeres llamadas pastoras, sabemos que no es correcto, decir, es verdad, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Y la que decide hacia lo que el hombre tiene que mirar es el cuello. Y todas las mujeres, imagínate, gritando, sí, sí, amén, amén, a esa herejía, porque es así. Y hay mujeres que quieren ser ese cuello y que quieren torcer lo que el hombre determina. Cuando pasa eso, cuando sucede eso, hay consecuencias. Y si hay un gobierno que uno entiende que son los hombres los que llevan el gobierno dentro de una iglesia, cuando las mujeres quieren filtrar eso y quieren ser ese cuello que gira la voluntad de los hombres, están cometiendo un error gravísimo y no están sujetándose a lo que el Señor dice. Es tan grave y parece algo, bueno, pero no es tan así. Hay consecuencias, no solamente en el hogar, sino que si eso se filtra en medio de una iglesia, puede traer consecuencias. Y también dice que la mujer debe estar sujeta en todo lo que Dios demanda. Si un hombre
decide desobedecer a lo que Dios manda, la mujer tiene la libertad para decir, no me sujeto a lo que vos estás demandando, porque no es conforme a lo que Cristo está establecido. Es la única forma, porque el hombre lo que está haciendo cuando no obedece a Dios es romper la línea de la sujeción. Cuando el hombre no se sujeta a Cristo y quiere hacer lo que es contrario a él, la mujer no tiene la obligación de obedecerlo. Si tu esposo, siendo un hijo de Dios o lo que dice ser, pero si un día dice no quiero ir más a la iglesia, vos como mujer no podés seguirlo. Porque si sos llamada y sos una hija de Dios, no podés desobedecer a lo que Dios te ha mandado. Entonces, ese en todo es condicional siempre y cuando el hombre se sujete a la cabeza que es Cristo. Siempre y cuando el hombre cumpla con la voluntad de Dios. En todo eso, la mujer tiene que sujetarse. Eso es el orden. También dice una conducta casta y respetuosa. Esto nos habla de un comportamiento puro y respetuoso que la mujer debe tener. El apóstol Pedro ahí les habla a las mujeres cuyos maridos no eran del Señor. Y él les dice que por esa conducta casta y respetuosa, sin palabras, ganará la vida de ese esposo si es la voluntad de Dios. Más allá de que quizás no es el caso nuestro, no quiere decir que esta conducta casta y respetuosa que la mujer debe tener sea algo en lo cual la mujer que tiene a su esposo cristiano no lo tiene que vivir. Un comportamiento respetuoso habla acerca de esta conducta que la mujer debe tener. Cuando una hermana tiene un comportamiento puro y respetuoso, habla acerca del temor al Señor. Cuando una hermana tiene en su corazón una conducta respetuosa hacia su esposo, más adelante lo vamos a ver, cómo Sara dice que llamaba a Abraham Señor. Y más allá de que hoy entendemos que esa palabra no la vamos a usar hacia un hombre, pero sí el respeto el cual el hombre que está por encima como autoridad debe respetarse. Es algo que tiene que ver con el orden. Recuerden, no podemos sacar a Cristo de la iglesia de esta enseñanza. Veamos siempre la relación que tiene, aún cuando uno tiene un trato con los pastores, con los ancianos. Son iguales, somos hermanos, entendemos que nuestra eclesiología no tiene que ver con un orden piramidal, sino que es lineal. Pero entendemos que los hombres que Dios ha puesto en nuestra vida deben ser respetados porque Dios los ha puesto. Así, lo mismo, la mujer debe respetar a su esposo con ese amor, con ese respeto, porque Dios lo ha puesto como autoridad. Para poder vivir esta verdad, las mujeres, en cuanto a esa conducta casta y respetuosa, deben vivir conforme a la verdad. Y quiero que me acompañen. En Tito habla acerca de esto. Tito capítulo 2. Versículos 3 al 5. Dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemiada. ¿Cómo vemos esta enseñanza? ¿Cómo vemos cómo lo que el apóstol Pedro enseña, el apóstol Pablo también lo vuelve a enseñar
y lo vuelve a decir de la misma forma. Las ancianas no está hablando acerca de mujeres de edad avanzada. Las ancianas está hablando de esas hermanas maduras en la fe, maduras en el tiempo con el Señor, y que su función es poder ser ejemplo a través de su conducta. La mujer enseña y enseña a las mujeres más jóvenes cómo debe ser ese comportamiento. Así que, hermanas, tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es importante, porque cuando una hermana te puede hablar a una hermana más joven acerca de cómo debe ser en la experiencia no de su vida, sino de su fe con el Señor. Y eso quiero que uno lo pueda entender. Cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, lo que le está diciendo es, más allá de que estamos hablando de otro contexto y otro es el tema, pero lo que le está diciendo Pablo es que Timoteo era un hombre de Dios, cuya fe era inquebrantable, su testimonio era sostenido. Entonces, su testimonio podía hablar claramente, su testimonio podía hablar en público y no tenía nada que avergonzarse, porque no tiene que ver con la edad ni con la experiencia, sino con lo que ese hombre de Dios se sujetaba a la fe. Y eso es lo que se tiene que ver. Cuando una hermana avanzada en el tiempo de la fe vive conforme a la verdad, conforme al Evangelio, es un ejemplo. Y las más jovencitas, las que hace poco tiempo quizás están, deben escuchar a esas hermanas, deben ser guiadas por esas hermanas, porque es el orden que Dios ha establecido. Y es importante, es hermoso ver a hermanas cuando se acerca a una hermana más joven y le enseña. Eso es vivir la vida de iglesia correctamente. Y por eso es importante guiar a nuestras hijas. Yo tengo una hija que es jovencita, que es adolescente o joven. Y yo amo cuando una hermana más grande se acerca y le enseña, porque lo necesito. Para mí es de ayuda, para mi matrimonio es de ayuda, de que se le enseñe. Y qué lindo es que como hermanos podamos saber de que cuando una hermana se está acercando a nuestras hijas y le enseñan acerca de cómo vivir, es una caricia a nuestra alma. Y debemos buscar siempre eso en medio nuestro, porque es lo que Dios ha establecido. Lo segundo que vamos a ver acerca de esta enseñanza es acerca de la apariencia. Y acá es algo que las hermanas me van a decir gracias, porque vamos a hablar de temas que es importante conocer y saber. Cuando las hermanas buscan, quizás a través de verse bien para sus esposos, de arreglarse, de comprarse quizás una ropa, un pantalón, o ir a la peluquería de nuestra hermana Cintia. Bueno, hoy no está, así que el chivo no fue para ella, pero cuando las mujeres van y quieren arreglarse y estar lindas para su esposo, está bien y es correcto. Y por lo tanto, los esposos no deben oponerse a eso. Porque cuando una mujer, siendo casta, respetuosa, y se arregla para su esposo, es algo en lo cual Dios le ha dado para que ella pueda disfrutarlo, para que ella pueda sentirse bien con ella misma y sentirse bien en arreglarse para su esposo. Cuando vos, hombre de Dios, te compras un libro y te pones contento por ese libro, o te compras algo para el auto o una herramienta, que quizás tu mujer te mira y te ve contento y no entiende por qué te podés poner contento por comprarte un libro o comprarte algo para el auto. Quizás a veces no la entendés cuando ella quiere ponerse linda o arreglarse. Y eso es lo que no puede haber en medio nuestro. Hermanos, debemos apoyar ese deseo de una mujer que quiere verse linda para nosotros, para vos como hombre,
para su esposo, porque habla bien, porque habla bien de ella. No está mal que una mujer se arregle, entendiendo, siempre y cuando sea decorosa, siempre y cuando ese deseo sea para el bien, de verse bien para ella misma. No está mal, pero sí hay que entender algo acerca de esto. Dice que vuestro atavio no sea el externo. Entonces, el Señor sabe lo feliz que es una mujer cuando se arregla, cuando se ve bien, pero también el Señor sabe que por más apariencias y por más una buena ropa que tengas, un buen peinado, un buen zapato, cuando la apariencia es lo que una mujer está ocultando detrás, hay algo que no está bien. Y eso es lo que no podemos pasar por alto, porque lo importante es poder ver que Dios quiere que nuestro corazón, como mujer y como hombre, siempre esté preparado para el Señor. Una mujer sería difícil verla entrar un domingo a la iglesia con ese pantalón jogging que no lo quiere tirar porque se siente cómoda, porque es la ropa dentro de su casa. No creo que una mujer se sienta cómoda entrando así a la iglesia. Y está bien, es correcto. Pero así como uno se prepara en su vestimenta para ir a la iglesia, así Dios nos dice que debemos preparar nuestro corazón para venir al encuentro con el Señor. Y quizás los domingos siempre pasa algo, que se quema la plancha y que la ropa no me queda, y hay una preocupación por lo externo, la cual debería ser una preocupación por lo interno. Cuando uno viene a la casa del Señor, ¿cómo me tomo ese tiempo para venir correctamente a la casa del Señor? Externamente mi corazón, también debo tomarme ese tiempo para preparar no solamente mi vestimenta, no solamente cómo uno viene peinado, sino también en cómo viene el corazón para presentarse delante de Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo a través de esto, que lo que importa es cómo viene y cómo está el corazón preparado. Y esto aplica para el hombre y también para la mujer. Porque el hombre tampoco va a venir desalineado ni desarreglado un día del Señor o cualquier otro día, pero también tiene que venir y estar preparado su corazón para presentarse delante de Dios. Porque puede ser una apariencia y puedo venir totalmente prolijo con la ropa de Avellaneda o de un shopping para los dos lados, pero aún así, venir así y tener un corazón que está desalineado delante de Dios, ¿de qué sirve todo eso? Por eso es importante entender este principio, que cuando uno viene a la casa del Señor, no por una careta, sino por estar conforme a lo que Dios quiere, presentar mi corazón delante de Dios cada mañana y decir, Señor, prepara mi corazón, quiero arreglar mi corazón, quiero ponerme a cuentas, porque eso es lo que Dios quiere. Y que cuando uno viene con un corazón dispuesto a la casa de Dios, la palabra de Dios llega de otra manera. Cuando uno canta un himno, cuando uno escucha la palabra, cuando uno lee, todo es distinto cuando un corazón está preparado para venir delante de Dios. Así que hermanas y hermanos, no te opongas, hermano, cuando tu mujer quiere arreglarse, cuando quiere comprarse algo, no te opongas. Pero también como hombre, orientá a la familia, orientá a tu mujer a que su corazón también esté preparado para ese momento. Y eso es lo más importante a lo cual Dios también nos llama. Me encanta como lo dice el versículo 4 en la versión de la Biblia de las Américas, sino dice, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y qué maravilloso es verlo así. Qué maravilloso es ver cuando uno viene con esa preparación, como uno lo ve en la palabra, cuando dice que esa novia
que se prepara para encontrarse con el esposo, con Cristo. Cómo se atavia esa esposa, esa novia, perdón, para encontrarse con su futuro esposo. Y eso habla del corazón interno, eso habla de nosotros como iglesia, cómo nos preparamos para el día de nuestro encuentro con el Señor. ¿Cómo sería ese momento cuando nos encontremos con Él cara a cara? Y qué hermoso es poder pensar de que en ese momento mi corazón está preparado para encontrarse con Cristo. Así debemos pensar, así debemos actuar, no solamente en la apariencia, no solamente en lo que otro pueda ver, sino también en nuestro corazón. Esto me lleva a considerar el siguiente punto de lo que el apóstol Pedro viene hablando, y habla de un ejemplo digno de imitar. Dice, así se ataviaban las santas mujeres. ¿Y cómo el apóstol Pedro quiere mencionar esto? Porque habla de que hubo mujeres en la palabra de Dios que marcaron una iniciativa, que marcaron una dirección, que su fe fue de ejemplo. Y uno puede ver eso también en la palabra. Hace un tiempito atrás estuvimos viendo el libro de Esther, esa reina que tenía quizás todo el lujo, tenía todo un reino preparándola en su belleza, en su adorno, y era una mujer hermosa, la palabra nos dice. Pero algo que pueda resaltar en la vida de Esther fue esa mujer con una fe ejemplar, con una fe que no le importó enfrentar a un rey sabiendo que podía morir, sabía que podía perecer, sin embargo, con valentía se presentó delante de ese rey. Y podemos ver a Esther como un ejemplo de mujer. No solamente, como decíamos, en la belleza, en lo externo, sino también en lo interno de su corazón. Dice que estas mujeres esperaban en Dios. Y cuando hablamos de esperar, a mí me viene la imagen de Ana, esa mujer que anhelaba, soñaba tener un hijo y esperó pacientemente en Dios para que se cumpliera esa promesa, la cual Dios le había dado a través de ese hombre de Dios que le dijo que de acá a un año iba a dar a luz. Y esperó pacientemente. Fue una mujer de ejemplo que esperó en Dios. Y de eso también, como mujeres de Dios, también deben aprender a esperar en Dios. Y como hombres, también enseñar eso en nuestra familia, en nuestro hogar. Esperar en Dios trae bendición. Sujetas a sus maridos como al Señor. A mí me fascina ver la historia de Abigail, esa mujer que sujeta a su marido. Aún así, sabiendo la represalia que por la conducta pecaminosa de su marido podía traer la consecuencia a su vida, no solamente a su vida, sino a su familia, ella intervino sabiamente y sin dejar de sujetarse a su esposo, pudo intervenir y aplacar la ira del rey David, que venía en contra de su marido. ¿Qué ejemplo podemos ver en la palabra de Dios cuando vemos estas mujeres que no eran perfectas? Tenían defectos como todos nosotros, pero su fe era inquebrantable. Su testimonio delante del Señor era digno de imitar. Y por eso cuando uno ve la conducta de esas mujeres, nos enseña. Pero también es lindo ver mujeres con esa conducta en medio de la iglesia. Y que las demás mujeres digan, yo tengo un ejemplo. Puedo ver una hermana como ejemplo. Me puedo acercar y le puedo preguntar acerca de la crianza de sus hijos, acerca de cómo amar a su esposo, de cómo resolver conflictos. Qué lindo es poder ver esos ejemplos de mujeres piadosas en medio de la iglesia. Eso es sano y es lo que Dios espera de su pueblo. Y
también vemos cómo el apóstol Pedro menciona un ejemplo y lo resalta y muestra a Sara como ejemplo. Sara fue un ejemplo rotundo en la fe, rotundo en sujetarse a su esposo. Sara fue un ejemplo en lo cual uno puede mirar y decir, es correcto cómo se comportó, cómo vivió, cómo se sujetó a su esposo. Hoy en día, en la sociedad en la cual vivimos, hay un espíritu que se mueve, que la mujer tiene que ser empoderada, que la mujer tiene que ser igual que el hombre, que la mujer tiene que desplazar aún así la autoridad del hombre. Y vemos cómo hoy, aún en una moda, aún en algo establecido, aún diabólicamente, hermanas, que nunca permitan que ese espíritu entre dentro de la iglesia y que se filtre por debajo de la puerta y que ese orden que Dios estableció se desordene y eso traiga caos. Es como hablábamos antes, se filtran las cosas del mundo por la puerta de la iglesia y la mujer debe tener su lugar dentro de la iglesia. Y pudimos ver que ese lugar no es un lugar menor, es un lugar de suma importancia. Es un lugar que Dios ha puesto en el hogar. La mujer tiene un lugar importante y en la iglesia también lo tiene. Aspirar a más, desear algo más, es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y eso trae desorden y trae caos en la iglesia. Las hijas de Dios son hijas de la libre y no hijas de la esclava. Tener una actitud de rebeldía, tener una actitud de desobediencia, de no sujetarse a su esposo, habla de una actitud pecaminosa y habla de una actitud esclava. Ser una hija de Sara, como uno es hijo de Abraham, es por la fe, pero también es por todo lo que vimos, por su ejemplo, por su sujeción y por esa fe inquebrantable. Pero también hay una falsa sujeción y de eso es lo que estábamos hablando recién. Y eso es lo que debemos cuidar, como esa mujer que quiere ser el cuello de su esposo y que quiere girar la cabeza en las decisiones. No permitamos que eso venga en medio de un hogar o en medio de una familia, porque he visto, aún en el ámbito reformado, no abiertamente, no diciendo que la mujer es lo primero y que el hombre es lo segundo, pero encubiertamente a veces hay hombres que tienen que pedirle permiso a su esposa para tomar una decisión. Y eso no es bíblico, eso no es conforme a lo que Dios quiere. Y lo último que vamos a ver en esta noche es una mayor responsabilidad y la podemos ver en el versículo 7 y también se los voy a compartir en la versión de la Biblia de las Américas porque me encanta cómo lo dice y qué claro es. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con nuestras mujeres, con vuestras mujeres, perdón, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. No podría ser de otra manera. Cuando el hombre tiene una mayor responsabilidad, también el hombre tendrá que rendir cuenta de la autoridad que tuvo dentro del hogar. Toda autoridad dada por Dios se tendrá que presentar de un día delante de Dios y rendir cuenta de cómo ejerció esa autoridad. El hombre no escapa de esto. Y por eso es importante que ahora todo el enfoque de esta enseñanza va hacia los esposos. Y es importante entender cómo este orden trae un equilibrio y cómo este orden da claridad a la vida de la iglesia y en el matrimonio.
Dice, convivid de manera comprensiva. Y entiendo, son dos pecadores que se unen y que viven juntos. No es fácil. No es fácil convivir en una sola carne, pero es importante entender que a pesar de todo eso, el hombre no puede eximir de esa responsabilidad que tiene dentro del hogar. Convivir comprensivamente es entender que el hombre debe estar sujeto a Cristo, porque si no está sujeto a Cristo, ¿cómo puede el hombre pedirle a su esposa que se sujete a él? Es incomprensible, no tiene sentido. El hombre no puede reclamar una sujeción, porque no puede reclamar algo porque no le pertenece. Ahora, cuando el hombre se sujeta a Cristo, naturalmente la mujer se sujeta a él, porque es el orden establecido. Por eso, comprensivamente, también habla de una responsabilidad que el hombre tiene, y esa responsabilidad es mayor. La palabra es clara en enseñarnos acerca de esto. Y quiero que vamos a ir de vuelta ahí a Efesios, capítulo 5. Y así como vimos en esta porción de la Escritura que primero le habla a la mujer, también en el capítulo 5 de Efesios vemos cómo Dios le habla al esposo. Y vamos a leer algunos versículos por una razón de tiempo, para no estirarnos. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 28, así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 19, dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. La palabra es clara. La enseñanza es clara en cuanto a estos consejos y directrices que el hombre debe tomar como una responsabilidad delante del Señor. La vara está puesta alta, porque dice, amad así como Cristo amó a la iglesia. Y quiero que podamos reflexionar en esto. Cuán chico que a veces nos queda entender esto. Cuando podemos ver cómo Cristo amó a la iglesia. Es algo tan grande, es algo tan imaginable que uno siente esa falta. Y uno dice, quizás estoy tan lejos de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero ese debe ser el modelo. No puede bajar de eso. No puedo responsabilizar y decir, no, pero esto no tiene sentido. Yo no puedo amar a mi esposa de tal manera porque no puedo. Si la palabra lo dice, debemos entender qué es lo que Dios quiere. Y esa debe ser el tope. Así como Cristo amó a la iglesia, no hay otra manera de ser comprensivos si no es a través del amor. El amor es el ejemplo que Cristo nos ha dado. En su ternura, en su paciencia con nosotros, así también debemos como hombres ser comprensivos y amar a nuestras esposas. No tiene nada que ver con solamente reflejar a Cristo. También tiene que ver con lo que decíamos recién y leíamos en la palabra, no seamos ásperos con ella. Y hermanos, a veces somos tan toscos, somos tan torpes y quizás lastimamos con nuestras palabras. Pero ¿cómo dice la palabra y cómo aún en el tiempo que aún las mujeres no eran lo mismo que ahora, pero sigue siendo el mismo consejo como un vaso frágil? Y es poder verla así, poder verla como algo delicado, como algo que Dios me ha dado para que lo ame y para que ese amor pueda reflejar a Cristo. Es importante poder verlo de esta manera, porque también dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida.
Y como entendimos que no hay una igualdad en su autoridad, tanto el hombre como la mujer, pero sí vemos una igualdad porque somos coherederos. Podemos ver a la mujer, como coheredera de la gracia. En ese sentido, somos iguales. La misma gracia que nos salvó como hombre es la misma gracia que la salvó como mujeres. Entonces no podemos verla jamás como alguien inferior, como alguien a lo cual debe sujetarse por un machismo. No es así. La mujer debe ser tratada como coheredera de la gracia. Así como tratamos a cualquier hermano dentro de la iglesia, así también debemos tratarla como cualquier hermano dentro del hogar y dentro del matrimonio. ¿Cuánto nos habla la palabra? Porque la mujer no solo es confrontada con esto, sino como hombres también somos confrontados. Y debemos mejorar en esto cada día, porque es lo que Dios nos manda. El hombre que habla mal de su esposa, está hablando mal de sí mismo. La palabra dice que nadie aborreció jamás su carne. Hablar mal de una esposa, hablar mal de una mujer, es totalmente contrario a lo que Dios dice. En Proverbios dice, muchas mujeres, hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Qué lindo es poder ver la diferencia en el trato. Qué lindo es poder ver ese trato hacia una esposa que es una hermana en Cristo, poder hablar tan bien de ella como este pasaje lo dice. Y después dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y hay muchos que han malinterpretado este texto. En muchos casamientos, no, vuelvo a repetir, no en este ámbito, no en esta iglesia, pero he visto en muchos casamientos que cuando el hombre sale del altar, el primer consejo que le dan es, vos decirle todo que sí. ¡Qué error! ¡Qué error! Y no se agarren conmigo, mujeres. Cuando uno piensa de esta forma, decirle todo que sí, 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 en realidad lo que estoy viendo es que mi esposa es un estorbo y no las oraciones. Decir todo que sí no es lo que Dios quiere. Sí, estábamos hablando de que la mujer debe arreglarse, el hombre debe decir sí. La mujer quiere verse bien, el hombre debe decir sí. Pero cuando la mujer quiere ir en contra de lo que Dios ha establecido, el no tiene que ser firme, porque es lo que Dios estableció. No puede ser todo que sí, porque las oraciones, cuando hay un estorbo, es cuando esto no se cumple, cuando no hay un orden en el hogar, cuando no hay un orden en la autoridad, cuando no se ve en la iglesia. Es ahí donde las oraciones tienen un estorbo. Porque cuando hay una autoridad que se ve de Cristo como la cabeza, se ve al hombre como la autoridad que sigue, cuando ve a la mujer por debajo de esa autoridad, en ese orden es ahí donde las oraciones podemos ver que no hay estorbo en medio de ellas. Y de eso debemos entender y profundizar. Observen cómo culmina este pasaje, hablando acerca de la oración. Y qué lindo es poder tener esa oración junto con tu esposa. Qué hermoso es tener ese tiempo devocional junto con tu esposa. Estar los dos sentados en la cama y orar juntos es algo precioso. Es algo hermoso y que es algo que el hombre debe disfrutar porque tiene una compañera a su lado, porque tiene a alguien que Dios le ha puesto para que la ame, para que la trate bien como vaso frágil, pero es una bendición que Dios te ha puesto. Jamás esa oración puede ser estorbada. Cuando hay un hombre y una mujer que oran juntos, podemos ver que hay un ejemplo en lo cual no solamente está bien visto dentro de la iglesia, sino también está el ejemplo dentro del hogar. Y es ahí donde los hijos ven que el ejemplo que sus padres le están dando es el correcto. Sí tiene que haber sujeción,
sí tiene que haber un decoro en la mujer, sí tiene que haber una sujeción en la autoridad, pero el poder ver esto es un legado que le dejamos a nuestros hijos. Porque así como tratamos a nuestras esposas, así es lo que un hijo va a ver o una hija va a ver en su futuro, si es correcto cuando un esposo trata como vaso frágil o al revés, cuando como hombre es la responsabilidad que me ha enseñado mi papá a tratar a una mujer. Eso es lo que debemos entender, que es lo que refleja esta enorme y estrecha relación de Cristo con la iglesia. También debe ser en Cristo, en el hogar, entre el hombre y la mujer. Ese es el ejemplo que debemos ver. Y eso es lo que Dios nos enseña en esta porción de la Escritura. Es como dijimos, la palabra de Dios abarca todo el consejo. Y este consejo en lo cual podemos crecer y aprender, porque todos tenemos que aprender y crecer en esto. No es solamente hay algunos que ya no tienen nada que aprender, siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que la Escritura me muestra lo miserable, me muestra que todavía hay cosas que corregir, hay cosas que cambiar. Y cuando uno ve eso, le podemos dar gracias a la palabra, porque es la que nos mira como un espejo y nos enseña a vivir conforme a lo que Cristo quiere. Oramos, hermanos, y terminamos. Padre amado, te damos gracias por la enseñanza que hoy nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo la primera institución la cual tú ordenaste y estableciste fue el matrimonio, Señor. Gracias porque en ese matrimonio, en esa unión entre un hombre y una mujer, lo cual representa una sola carne, podemos ver también en una enorme similitud a Cristo y a la iglesia, Señor. Y así como en esa dulce y tierna concordia entre Cristo y la iglesia, también podamos ver un matrimonio, Señor. Podamos ver al hombre y a una mujer sujeta a esa autoridad, pero también a un hombre, Señor, responsable sobre esa autoridad, responsable sobre esa sujeción, poder ver y transmitir el Evangelio en la iglesia, en el hogar, en esta sociedad que tanto carece de ejemplos, Señor. Padre, ayúdanos a ser exhortados por medio de tu palabra, Señor, porque todos tenemos que ser corregidos, todos tenemos que ser direccionados, todos tenemos que reformarnos en cuanto a todas las verdades y en cuanto a todo el consejo que tú nos enseñas. Padre, ayúdanos porque a pesar de que no negaremos nunca tu palabra, nos encontramos tan incapaces, nos encontramos muchas veces tan impotentes de poder cumplir con lo que tú demandas. Pero rogamos que tu bendito Espíritu nos exhorte, nos anime y nos aliente a amar tu ley, amar tu verdad, amar tu palabra, porque es lo que has puesto y lo que has grabado en nuestros corazones por medio de este bendito pacto. Padre, te damos gracias por todo el consejo que tú has dado a la iglesia. Te damos gracias en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén y amén.